Bienvenidos a todos a esta clase de Economía Naranja. Vamos a empezar entendiendo un poquito más allá de lo que significa este concepto que es nuevo para nosotros, especialmente para Latinoamérica. Pensemos un poquito en el color naranja y lo que nos trae a nuestra mente. La naranja o el color naranja suele asociarse con la diversión y el dinamismo. En los países occidentales se le asocia con ser extrovertido. Lo relacionan con transformación. Por ejemplo, en la India se asocia con el chakra del abdomen, que simboliza el centro de la creatividad humana. Pero su origen, el origen de la economía naranja, está relacionado con un libro escrito por John Hopkins en 2011, quien pone en la mesa el concepto de economía creativa, presentando una propuesta económica basada en la riqueza que pueden traer las ideas. El libro se denomina Economía Creativa, cómo las personas hacen dinero de las ideas. Este libro pone como principio las lógicas de las ideas como centro de la riqueza de un país o de una nación, incluso del mundo, y pone también los estamentos de la economía naranja. Es decir, que propone una nueva forma de pensar y hacer. Pero el concepto de economía naranja está orientado o centrado en los talentos y las habilidades individuales potenciados a través de la creatividad de manera novedosa. El corazón de la propuesta de la economía creativa tiene que ver en el desarrollo del valor de la salida. Es decir, el valor de salida es cuando un producto termina de ser producido después de pasar una cadena y un proceso y tiene un valor determinado, como si se vendiera o se cancelara una deuda en las condiciones del mercado. El valor de salida, en el caso de la economía creativa, que es principio de la economía naranja, sería el arte, la cultura, el diseño y la innovación. Pero vamos un poquito en profundidad. El concepto de economía naranja aparece por primera vez el 30 de octubre de 2013, cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, lanzó el libro sobre economía creativa cultural, la economía naranja, una oportunidad infinita, cuyos autores son Felipe Buitrago, asesor del BID, y nuestro expresidente de Colombia, Iván Duque. Ellos proponen una nueva forma de poner esta economía creativa en dinámica. Es decir, volvemos a la idea del color naranja, pero ya centrándonos en la fruta, en la naranja. Es decir, esta idea que se combina entre la fruta y el color permite asociar la cultura, la identidad y la creatividad. Y también en las habilidades que se convierten en el motor de la economía. Este movimiento comienza en Latinoamérica y permite pensar en la cultura, la creatividad y el pensamiento como generador de riqueza. Entonces, ¿qué sería la economía naranja? Existen muchas definiciones, existen diferentes puntos de vista sobre la economía naranja, pero la economía naranja es una economía de la cultura, la creatividad y el arte. En ella se emplea la creatividad, las artes, la cultura como materia prima y está expuesta por una serie de industrias cuyas actividades que van desde la arquitectura, artes visuales, escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, música, recreación, nuevos medios de comunicación, investigación y el desarrollo de videojuegos, moda y los juguetes se eslabonan entre sí, permitiendo que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales. Pero
vamos a entender un poquito más qué es eso de bienes y servicios culturales. Los bienes y los servicios culturales son esos elementos propios del sistema de riqueza que está de la economía naranja, es decir, son las áreas específicas o los sectores económicos que producen riqueza. Y con ello, poder profundizar sobre estos conceptos nos va a permitir ir direccionándonos en el camino en el que vamos hablando y nos relacionamos con los términos de los que vamos a tocar. Entonces, un servicio creativo se refiere a la arquitectura, la cultura, la recreación, la investigación y el desarrollo y la publicidad. En cambio, un bien creativo serían las artes visuales, los performances, las artesanías, los audiovisuales, los diseños, aunados a las tecnologías y los desarrollos innovadores como las apps. Pero en palabras más simples, la economía naranja ha sido una naranja invisible, que produce riqueza, o sea, no es una cosa nueva, sino que ha estado oculta. Y se encuentra centrado en los sectores de las artes visuales, escénicas, artesanías, videojuegos, moda, música, publicidad, software, TV y radio, que han pasado como sectores poco visibles de la economía de los países, participando, por ejemplo, en 2005 en el 6.1 de la economía global. Tenemos unos ejemplos de cómo se ha movido esta economía y por qué ha sido invisible. Por ejemplo, los 10 musicales más exitosos de la década en Londres y Nueva York facturaron los primeros 5.600 millones de dólares. Y el Circo Soleil emplea más de 5.000 personas y reporta una venta que supera los 800 millones de dólares anuales. Netflix, por ejemplo, tiene 33 millones de suscriptores y comercializa anualmente 3.600 millones de dólares por año. La edición 2018 del Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá convocó a 1.200 artistas en 311 funciones y reuniones a 330.000 personas. El Carnaval de Río de Janeiro recibió 1.050.000 visitantes en 2018, quienes consumieron 1.100 millones de dólares. Es decir, que hay un proceso que no se ha visualizado, que no ha sido visible dentro del sector económico, dentro de los sectores tradicionales como la agricultura, la minería y la industria. También la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo entre 2002 y 2011 dice que las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron a 134%, casi el doble presentado por la transferencia de armas, que solo tuvo el 71%, presentándose como la quinta mercancía más transferida del planeta. Es así que esta economía y potencial generador de riqueza y empleo está particularmente dada para los jóvenes, pero ha permanecido invisible a los ojos de los economistas. Aparece así la oportunidad de la naranja. Entonces, esta economía ha sido invisible porque la cultura no ha tenido el peso y el valor que tiene la moneda. Es decir, son dos antagónicos en el proceso de la economía, en la dinámica de la economía. Es decir, la moneda tiene mucho más valor que la cultura y la cultura se ha puesto o se ha despreciado en un lugar invisible. Sin embargo,
pueden fusionarse como una moneda de un país en el que sus símbolos históricos importantes o sus símbolos culturales están presentes en la moneda y que no aparece ese antagonismo, sino que ambos pueden hacer ese proceso relacionándose y convirtiéndose en el productor de riqueza de un país. La oportunidad de la naranja, es decir, ya nos dimos cuenta que este sector ha sido invisible durante mucho tiempo, pero ha producido riqueza. Duele mucho, pero en los lugares que no vemos se producen cantidades de elementos que permiten la transformación y el cambio. Todo esto sucede por lo que les contaba, que la cultura ha sido oculta a través de la moneda, sin revisar su potencial. Sin embargo, lo que desconocemos, pero no es un enemigo, sino una oportunidad, nos permite a nosotros evidenciar esa potencialidad disponible en el sector de la cultura para generar riqueza. Esta frase aparece en el libro Economía Naranja del BID que podemos revisar y revive la manera en que la economía se dispone para la adquisición de la riqueza, potenciando la innovación y la necesidad de ser flexibles ante el cambio, adaptándose y comprendiendo la rapidez con la que el mundo cambia, como por ejemplo en el caso de la tecnología. Pongámoslo así, y es muy importante entender. Por ejemplo, el teléfono necesitó 35 años de comercialización para que la cuarta parte de los hogares en Estados Unidos tuviera uno. La televisión le tomó 26 años, a la radio 22 años, a los computadores 16 años, al Internet 7 años y a Facebook, Gmail, Twitter e Instagram les tomó solo un par de años. Es decir, que las grandes oportunidades de negocio y transformaciones son para los que se atreven. Recuerden la frase que dice, quien no arriesga un huevo no gana un pollo. Así es la economía naranja, una oportunidad de innovar y transformar a través del valor de las ideas. Recuerde que las grandes oportunidades de negocio y transformación son para los que quieren atreverse y encaran la innovación y la adopción temprana de las mismas. También, al mismo tiempo, encontramos que esta teoría tiene, como todas las teorías económicas, una forma de medición. Obviamente, esta medición sale de los esquemas tradicionales de variables y fórmulas para medir. Lo que intenta hacer es encontrar esos vacíos de información que no le han permitido surgir y tratar de regularlos y mejorarlos para poder contribuir a una riqueza mayor a través de los seres humanos y sus ideas. Entonces encuentra que en contraposición a los sectores tradicionales de la economía, de la minería, la industria y la agricultura, este sector presenta errores básicos en la información de su medición, es decir, la cultura tiene problemas para el registro de sus transacciones, movimientos, hallazgos, riquezas e impactos. Además, hace ver los problemas básicos de la medición cuando la estadística propone una versión simplificada de la realidad compleja, como en el caso de la cultura que interactúa con seres humanos cuyas realidades no se pueden calcular y se presentan de manera volátiles y cambiables. Por esta razón, porque hay una interacción con los seres humanos, es que la medición de la economía naranja tiene que ser diferente. Tiene que pararse desde otros parámetros para poder analizar
los errores presentes, los vacíos presentes, pero además las oportunidades que hay a través de la adopción de la cultura como riqueza. Como toda propuesta económica, la economía naranja propone una pirámide de información que le permite ser una guía práctica entre los procesos que yacen de la cultura, la innovación y la tecnología, y además para poder medir y corregir los errores que han invisibilizado por largos años esta forma de riqueza, tanto de bienes y servicios culturales. Esta se desarrolla en 5 puntos que dan cuenta del sistema de medición y corrección propuestos. Estos son mapeo, estadística básica, en donde se presenta la corrección de vacíos propuestos por las estadísticas, cuentas satélites, indicadores y sistemas de información. En el caso de esta nueva forma de medición, implica también unos retos aproximados para poder tener información empírica y también sustentar datos posibles sobre la economía naranja. Es decir, no se aproxima la realidad con verdades absolutas, sino con verdades empíricas que puedan ser visibles en las prácticas. Un mapeo le permite ver la foto determinada de las instituciones, de las expresiones artísticas, de todos los impactos culturales que se están dando en el momento. El mapeo tiene como proceso ese nivel de particularidad para poder alcanzar la visión completa de lo que está pasando en el momento. Sin embargo, aparece la estadística básica, que corrige los vacíos de información que requiere modificar y crear los formularios con los que se hacen encuestas en la producción y el consumo. De esta manera se capturan más y mejores datos de las actividades informales y se reclasifican los datos para análisis más desagregados. Esa es la estadística básica y no la estadística avanzada, que ha permitido que las complejidades se disminuyen a simplicidades y se borren todas las variables existentes en la realidad de la cultura con interacción del hombre. ¿A qué se refieren las cuentas satélites? Son unos mecanismos de medición constante, confiables y comparables, derivados del sistema de cuentas nacionales, mientras que los mapeos toman fotos. Las cuentas satelitales hacen la película de la actividad económica de todos los movimientos culturales en general. También están los indicadores, que aparecen a partir de un flujo de datos consistente. Se definen aquellas variables y parámetros que permiten hacer un seguimiento constante al desempeño global de las actividades culturales y creativas, que podemos evidenciar en los datos que vimos anteriormente y nos dan cuenta de cómo se ha ido moviendo el dinero, el consumo y la innovación de todos esos eventos y expresiones culturales. Y el sistema de información, que una vez se ha desarrollado una cultura de seguimiento a las actividades económicas basadas en la cultura y se han consolidado usuarios de información en el feedback que permite una inclusión en los contenidos y un intercambio en los mismos. Es importante generar una inteligencia requerida para tomar mejores decisiones en política y en conducta de negocios a través del reconocimiento de la cultura como centro principal de la economía. Pero también vamos a ver que la naranja tiene un valor importante y hablamos de acumular naranja. Por ejemplo, los conciertos masivos como Rock al Parque en Bogotá, las presentaciones espontáneas de capoeira en las favelas de Río, los mariachis ambientados de la Plaza Colonial de Osaka, las fiestas patronales de Cusco. El acceso libre a la cultura se confunde muchas veces con la idea de que la cultura es gratis. Es decir,
Los bienes públicos y los servicios, los bienes creativos y los servicios creativos tienden a tener dos tragedias principales. La primera es que se consideran como un bien público y suelen ser reconocidos como una actividad o un trabajo ilegítimo y por ello tienen una remuneración inadecuada. Por esta razón es necesario conocer las cifras de la economía naranja, que se puede ver en el libro de la economía naranja realizado por el BID. Y se pone énfasis en que la cultura no es gratis y tiene un valor, teniendo una participación del 6.1% de la economía mundial en 2005, de un consumo, inversión y gasto, compitiendo el sector de armas, que solo tiene una participación del 2.5%, generando un 16% de los empleos formales a nivel mundial. Y si la economía naranja fuera un país, sería una de las 7 economías más grandes de Latinoamérica. Pongámosle énfasis en eso, en que la cultura no es gratis y que genera una riqueza. Y así vamos a complementar esta idea de economía naranja. También esta economía naranja está ligada a un ecosistema. Un ecosistema se refiere a la relación que existen entre diferentes agentes que se están dando en una interacción. Como cualquier grupo de actividad, se compone de muchos y varios agentes. En el caso de la economía, están los actores, los músicos, los artistas, conceptuales, escritores, que a su vez tienen fans, consumidores, etc., asociados a emprendedores, inversionistas, galeristas, gestores, críticos, curadores, empresas. Y además todo esto tiene una relación con los ministerios y fundaciones que cumplen sus funciones y giran en este ecosistema dinámico en conjunto con las tecnologías. Es importante entender que este sistema de relaciones presente ayuda a construir políticas públicas que fomenten la economía naranja. En el ecosistema propuesto encontramos 3 categorías importantes para su dinámica. La primera es la ecología, que comprende un sistema de oferta y demanda de contenidos y su relación con el Estado. Es decir, que hay un Estado que está controlando o que está tratando de generar mejoras para la relación que se establezca con la cultura. Y está la cadena de valor. La cadena de valor tiene que ver con el camino de la producción, la creación y distribución y comercialización. Todo esto con los derechos de autor y la propiedad intelectual, que es muy importante para valorar lo que quiere decir la producción de la cultura. Y la tercera es la cretópolis, que es centrar la ciudad como actor relevante de la economía naranja para trabajar, vivir y jugar. Es decir, que este cretópolis es un nicho que permite dar a toda la cultura un potencial para darse más allá de las fronteras. Y también esta ciudad permitirá vivir, jugar y gozar de todos los derechos y de todos los espacios culturales posibles de manera creativa. También veremos que existe 7 ideas del desarrollo para la economía de la naranja. Aquí se presentan 7 ideas como guía del desarrollo de la naranja, que es importante para el proceso. Entonces está primero la información, porque esto no es fórmula mágica, lo que se necesita es informarse. La deficiencia de la información es el pecado original
de la economía naranja. Es la combinación del desconocimiento mutuo entre cultura y economía. Y esto lo vimos antes. Ese desconocimiento ha hecho que se pierda de vista la cultura como elemento principal generador de riqueza. Y también ha presentado unas dificultades técnicas que han hecho invisible a la naranja. Para resolver este primer obstáculo se requiere continuar cerrando la brecha de percepciones, ir avanzando aún más en la adquisición de información, involucrar más a economistas, a otros expertos en el análisis cuantitativo y explicarles mejor a los agentes culturales las virtudes de información, de informar decisiones con el análisis de costo-beneficio y otras herramientas por las que existe una fuerte resistencia en el sector creativo tradicional, es decir, valorar el proceso que se hace en la creación e innovación en el sector cultural. Para superar estas dificultades técnicas, los fundamentos básicos se vienen acordando de manera intencional y con entes internacionales. Luego tendríamos también algo muy interesante que serían las instituciones. Las instituciones como mecanismos de cooperación y coordinación para el progreso de la economía. Sola no podría sobrevivir. Y estos han brillado por su ausencia en los debates estratégicos para el desarrollo económico y social basado en la cultura y en la creencia de que las ideas tienen una riqueza. Aunque se cuenta con muchas creaciones del Ministerio de Culturas, se ven excluidas o invisibilizadas a nivel mundial por las economías. Pero además de eso también es importante todas las asociaciones empresariales, sociedades de gestión colectiva y todo tipo de ONG. Lo que inspira movimientos y promueve iniciativas públicas con el propósito de desarrollar artistas y procesos culturales amplios. Luego estamos en tratar de solucionar el proceso del dilema entre desarrollo económico y cultura, que se puede romper y volver a reconstruir a través de la discusión y complementación de las instituciones en el desarrollo de la economía naranja. Tercero, encontramos las industrias. Y ahí reconocemos la cantidad de agentes que se relacionan en el ecosistema de la economía naranja, sus talentos, conocimientos y procesos innovadores. Es hablar de mantener el balance de un ecosistema que, como se explicó en el capítulo anterior, involucra un sinnúmero de agentes. Tal vez lo principal sea conocer que mucha gente existe y vive en el sector de la agricultura y la creatividad, pero invisibilizan o detestan hablar de dinero, y es necesario empezar por decirles con claridad que es importante reconocer el valor de la creatividad y la innovación en estos procesos y que también producen una riqueza o un dinero. Es necesario también vincular a eso una formación temprana, una disciplina, una formación profesional. Y de esto se va dando alrededor del mundo muchas posibilidades que permiten esa concretación de las industrias. Hablamos también de la infraestructura, que tiene que ver con ese acceso virtual o ese acceso físico, que es la clave de generar relaciones en el intercambio. Es decir, que haya una interrelación establecida entre los diferentes agentes que permanecen en el ecosistema de la economía naranja. Pero no solamente en un contacto que pueda darse de manera presencial, sino también en una comprensión y intercambio de contenidos a nivel virtual.
también eso tiene que ver con la lógica de ampliar todo el acceso a tecnologías y el acceso a Internet. Es decir, que los países deben optar por condicionar una infraestructura que brinde la conectividad para todos y el intercambio que se pueda generar allí, sobre todo en la participación de los eventos culturales y en el intercambio de conocimientos que se pueden dar. En los accesos físicos encontramos vías, plazas, parques, estadios, puentes, coliseos, aeropuertos, centros comerciales, etc. Y en el virtual encontramos fibra ópticas, antenas de radio, satélites, cables de cobre, etc. En ambos casos, los espacios se reinventan, enriquecen y apropian las convenciones, los artistas y las expresiones creativas. Lo importante es tener en cuenta ese potencial que existen en estas dos áreas y que ellas dos conviven para potenciar la cultura y las expresiones artísticas. Hablamos de que Latinoamérica es una región que creció en el último año. Su audiencia en línea entre 2012 y 2013 fue del 12%, frente al 7% de Asia, 5% de Europa, 3% en Medio Oriente y África y 1% en Estados Unidos. Es decir, que hay una conectividad grande que existe en Latinoamérica y que se puede dar. El tiempo en línea también creció de unas 26 horas al mes y los latinoamericanos desarrollan una cantidad de horas en redes sociales que equivalen a un 66% de la medida global. Vamos a ver un poquito sobre la siguiente etapa, que es integración. La integración habla de un mercado integrado que no solo es físico, sino que también es virtual, que se parece a la categoría anterior, pero en realidad se relacionan. Es decir, todas las exportaciones de bienes creativos y servicios creativos a nivel mundial que se originan en diferentes puntos del planeta. Y este intercambio saca o destaca que las limitaciones regionales ya no serían un obstáculo para poder generar intercambios y retroalimentaciones de los contenidos. Porque, por ejemplo, Netflix es una plataforma que nos permite a todos generar un intercambio de contenidos, pero además de conocer las culturas y los diferentes elementos que se van dando alrededor del mundo, es decir, rompe con la lógica de limitaciones regionales. Vamos a ver un poquito el proceso de la inclusión. La inclusión tiene que ver con un principio también de la economía naranja, porque se rompe con el mito de que solamente el individuo puede producir riqueza, sino el colectivo puede sostener el proceso de la riqueza y permite cerrar las brechas sociales que hay hoy y que se mantienen gracias a la tecnología, la inversión y la posibilidad de poder llegar a contenidos variados. La tecnología tiene esa influencia que llega a todos los lugares sin determinar sectores sociales o estratos sociales o poder adquisitivo de las personas. Llega a todos. Sobre todo, este principio de inclusión recae en los jóvenes y les permite no solo darle sentido y valor a sus ideas, sino también no caer en las problemáticas comunes que afectan el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos. Además de esto, se articula con proyectos comunitarios de participación, unido todo a la tecnología y al avance tecnológico que permite romper con esas barreras existentes. Por último, tendríamos la inspiración y aparece una fórmula perfecta y continua que tiene como propuesta la economía naranja, y es que esta fórmula requiere un esfuerzo y disciplina. No solamente es el pensamiento o la idea, sino que encuentra la innovación, la imaginación, la instrucción, los incentivos, más el individuo,
y eso da como resultado la inspiración. Quiere decir que la creatividad no sucede en el vacío, que tiene también una formación, que necesita las oportunidades, los incentivos para dar luz y se necesita convertir en un éxito de la noche a la mañana, pero de forma que se vea el esfuerzo anterior en las ideas. No solamente es pensar y creer que con eso construimos riqueza, sino que tiene todo un proceso que se va dando para poder construir esa inspiración. También se necesita examinar el presente, el pasado y soñar con el futuro, con la posibilidad que hay. Y también un entorno que valore tomar riesgos, es decir, como la tecnología va mucho más rápido, la humanidad ha tenido que adaptarse, las políticas públicas han tenido que adaptarse, así mismo debe ser esta inspiración, debe adaptarse a los cambios repentinos, a los cambios acelerados, pero también debe tomar riesgo. Recordar que es importante que la experimentación no es un error, sino también es un constructor que permite ir más allá y plantear una propuesta. Y así terminamos esta parte de las 7 ideas de la economía naranja. Sin embargo, nos hace falta exprimir la naranja. Ya entendimos el potencial que tienen los esfuerzos económicos de la cultura. Y de esta manera existe un equilibrio entre la cultura y la creatividad. Pero podemos empezar a determinar nuestro mantra de consumo, que consiste en compartir, poseer menos y usar más. Diferente al no compartir, ser individualista y consumir más. También la experimentación acelerada y el uso de tecnologías alternativas estaría como principio básico de la economía naranja, que permite, como decía, ir innovando y siendo flexibles para adaptarse a todos los cambios posibles. La compresión de los imperios de la mente se construye entre comunidades, es decir, que los pensamientos, las ideas que son innovadoras y creativas se construyen no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, construyendo con el otro. Pero además, algo que es muy importante es que se genere una aproximación cercana y flexible a la política pública, que le permita a esa política pública transformarse rápidamente en la realidad, que no se quede solamente en lo escrito, sino que avance también en lo que se va produciendo, en el cuidado y protección que se debe tener con propiedad intelectual, por ejemplo, derechos de autor también. Esa política pública debe ir adaptándose y debe ir escuchando en diálogo completo con los agentes que están en ese ecosistema de la economía naranja. En Colombia, las actividades que conforman la energía naranja tienen que ver con una política pública determinada para la economía naranja que está de 2018 a 2020. Y esta se puede evidenciar en los sectores principales como las artes y patrimonio, turismo, educación, gastronomía, artes escénicas, las industrias creativas, publicidad, diseño y medios digitales, e industrias culturales como las editoriales, la fonografía y las artes audiovisuales. Pero además todo esto va acompañado de entidades en el país determinadas que centralizan sus alianzas estatales en el Consejo Nacional de la Economía Naranja y están sentadas en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnología y Comunicación, en el Departamento de Planeación Nacional, SENA, Ministerio de Educación, Trabajo, Ministerio Interior, Ministerio de Financiación y Desarrollo Territorial, el DANE y la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Finalmente, la economía naranja es una propuesta económica que en Colombia empezó a darse desde el 2018
y empezó con fuerza para poder potenciar no solamente los sectores tradicionales que producían riqueza, sino además la cultura que se viene dando y que se viene generando desde hace mucho tiempo, con un crecimiento en empleos, pero además de riqueza y además de habilidades y hallazgos importantes. De esta manera, estamos todos invitados a hacer un esfuerzo por ser parte de la economía naranja y por dar un paso más allá a nuestras ideas, generando un equilibrio entre cultura y creatividad. Pero además de esto, es muy importante no solo quedarnos con la idea, sino transformar, innovar, ir con el esfuerzo, emprender, comunicarnos, tratar de utilizar toda la tecnología a nuestro favor, el acceso que tenemos a ella para poder contribuir así a la energía, a la economía naranja y a todo. Y así, la economía naranja es una propuesta económica a la cual nosotros debemos estar participando como una oportunidad no solo para el trabajo, sino también para darle a las ideas y a los pensamientos fuerza a través de la cultura, las expresiones culturales y todos los movimientos que se han invisibilizado en la economía. También darle esa oportunidad de riqueza a los sectores que han sido invisibilizados durante mucho tiempo en ojos de los economistas. Por eso, la oportunidad de la economía naranja es para nosotros, es para que nosotros podamos participar de esa manera, atravesado todo por la tecnología y la innovación, generando un acceso y un intercambio de contenidos. Ahora la propuesta es para ustedes, ¿se atreven? Les agradecemos estar aquí con nosotros aprendiendo un poco más de la economía naranja y ahora el reto es de ustedes.